Bienvenidos a nuestra iglesia. Conectémonos con la cultura vive, cuidemos juntos el orden y la convivencia en nuestra casa. Como dice Hebreos 4:11, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Así que preparemos nuestro corazón y sigamos estos pasos. Primero, llegamos temprano a nuestro culto. Recuerda que el acceso se habilita 15 minutos antes de cada servicio. Segundo, saludamos cordialmente y seguimos las indicaciones del equipo de logística. Tercero, dejamos las sillas delanteras para los padres y sus hijos. Así ellos pueden estar cómodos y disfrutar la alabanza y la adoración. Cuarto, ubiquémonos en orden de llegada, desde adelante hacia atrás y sin dejar sillas vacías. Quinto, pongamos nuestro celular en silencio. Estamos en un tiempo especial con Dios, evitemos distracciones. Sexto, cuando los pastores lo indiquen, los niños, jóvenes y adolescentes se dirigirán a la sede Conecta. Allí tendrán un tiempo especial diseñado para ellos. Séptimo, los bebés y niños menores de 2 años también asistirán a la sede Conecta, acompañados por uno de sus padres. Octavo, recuerda que tomar la Santa Cena es una decisión personal, y debemos tomarla con devoción y preparación en oración. Por este motivo los niños no comparten la Santa Cena. No te preocupes, llegará el momento en que ellos estén preparados. Noveno, al finalizar el culto, nos dirigimos inmediatamente a la sede Conecta, y por seguridad no obstaculizamos la salida de los demás asistentes. Allí nos espera un tiempo para compartir con un tinto o una aromática. Conectémonos con la cultura vive. Juntos cuidemos nuestra iglesia con amor, orden y convivencia. Bueno, estuvimos compartiendo la vez pasada acerca del momento crucial que vivimos como nación y hablábamos en esa oportunidad acerca del arrepentimiento, estuvimos hablando acerca del poder del arrepentimiento. En este momento, a nivel de nación, se está llevando a cabo un movimiento que involucra 3 aspectos. Uno es el arrepentimiento, otro es el levantar altares de adoración al Señor y el otro es la unidad. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca del segundo. La vez pasada compartimos acerca del poder del arrepentimiento y hoy vamos a estar compartiendo acerca del poder de la adoración. La palabra de Dios nos dice en Hechos 3, 20 y 21, nos describe el tiempo que vivimos y dice, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aquí la palabra en Hechos 3 nos habla de un tiempo muy especial que es el tiempo en el que nos encontramos. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y he ido entendiendo un poco acerca de ese tiempo. ¿Qué involucra el tiempo de la restauración de todas las cosas? 1, involucra que hombres y mujeres vamos a servir juntos al Señor. 2, involucra que las generaciones van a estar conectadas sirviendo al Señor. Vamos a tener niños, jóvenes, adultos mayores, todos conectados sirviendo al Señor.
3, hay algo particular de lo cual habla la palabra en el libro de Efesios y es acerca del ministerio quíntuple, de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas. Y ese tiempo de la restauración de todas las cosas apunta a esos 5 ministerios conectados sirviendo al Señor. Algunos hablan que no es un ministerio quíntuple, sino cuádruple, y hablan de los apóstoles, de los profetas, de los maestros y los pastores y maestros como uno solo, de los evangelistas. Ahora, ¿qué más involucra el tiempo de la restauración de todas las cosas? Involucra la iglesia urbana, conectada con la iglesia rural y la iglesia rural conectada con la iglesia indígena. Eso es muy importante. El Señor, dentro de la restauración de todas las cosas, quiere conectar a su pueblo, los que estamos en la ciudad conectados con los que están en el campo y los que están en medio de la sierra o de las selvas, como las diferentes etnias. Y hay algo de lo que vamos a hablar hoy que involucra el tiempo de la restauración de todas las cosas, y es la reedificación del tabernáculo de David. El Señor habla acerca de la reedificación del tabernáculo caído de David en 2 pasajes. En Amós 9 del 11 al 12, que lo vamos a leer. Dice: en aquel día, dice el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Miremos allí en Amós, habla de que el Señor levanta el tabernáculo caído de David, repara sus brechas, levanta sus ruinas y lo reedifica como en tiempo pasado. Y esta palabra la encontramos nuevamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 del 12 al 16. Dice allí: toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Aquí también, como en el libro de Amós, nos habla de lo que el Señor hace. Dice ahí que el Señor reedifica el tabernáculo de David que ha caído, reedifica sus ruinas, lo levanta de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor. Y para que todos nosotros, dice allí, los gentiles que son llamados por su nombre, también lo hagan. Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, y dentro de esos tiempos está esto: que el Señor reedifica, levanta, restaura el altar o el tabernáculo caído de David. Vamos a reflexionar sobre eso. Hemos hecho la oración del Padre Nuestro, que dice que como en el cielo se haga en la tierra, y vamos a ver cómo es esa adoración en el cielo. En el cielo encontramos a los seres de más alto rango que están alrededor del trono, que son los 24 ancianos. Y la palabra en Apocalipsis describe lo que ellos hacen. Y la idea es que si son
los de más alto rango en el trono, que están alrededor del trono, y que los podamos contemplar y ver qué es eso que ellos hacen allí de día y de noche, por la eternidad, desde siempre y para siempre. Apocalipsis 4 del 1 al 4. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Primero la palabra los describe como sentados. Y si uno sigue mirando Apocalipsis 4 del 6 al 11, nos habla lo que hacen. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, y empieza a describir. Número 1, se postran delante del que está sentado en el trono. Número 2, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y número 3, echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay algo interesante con respecto a estos 24 ancianos. Dice allí la palabra que se postran, adoran y echan sus coronas. Y esto lo han hecho desde la eternidad y por la eternidad. Y hay una razón para que ellos hagan esto continuamente y permanentemente. Nosotros pensaríamos que lo hacen de una manera mecánica, pero no es una forma mecánica. Dice allí que ellos contemplan al que está sentado en el trono, y siempre que lo contemplan ven una faceta diferente de su majestad. El hecho de que ellos vean una faceta diferente de su majestad desde la eternidad y por la eternidad hace que ellos se postren, adoren y echen sus coronas delante del trono y digan lo que dicen: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que no lo hacen de forma mecánica, de forma repetitiva, sin realmente tener un entendimiento de lo que están diciendo, como si estuvieran repitiendo algo, sino que lo hacen contemplando la faceta diferente de la majestad del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que sea. Como en el cielo, que sea en la tierra. Como en el cielo, que sea en nuestras vidas. Y hoy es un llamado del Señor para que podamos ser renovados. Que no levantemos altares, pero que seamos un altar para el Señor. Que seamos un altar para Él. ¿Qué más hacen estos ancianos? De acuerdo a Apocalipsis 5 del 8 al 10 y en el versículo 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero.
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente hace mención aquí este pasaje a que los 24 ancianos se postran delante del Cordero, cantan un nuevo cántico, se postran, vuelve nuevamente a hablar sobre sus rostros y adoran. Esto es lo que estos 24 ancianos hacen, y esto es lo que el Señor quiere restaurar en medio nuestro en este tiempo: el tabernáculo caído de David. Y es una bendición que nosotros podamos estar vivos en este tiempo, que son los tiempos de la restauración de todas las cosas, y que podamos ser parte de esto que el Padre quiere restaurar en medio nuestro. Apocalipsis 11, del 16 al 18, vuelve nuevamente a hablar de los 24 ancianos. Y dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nuevamente vemos a los ancianos, dice allí que están sentados, ellos se postran y adoran. Y Apocalipsis 19:4 es como la siguiente referencia a los 24 ancianos que encontramos allí en Apocalipsis. Dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba en el trono sentado, y decían: amén, aleluya. Entonces, lo más parecido a ese tabernáculo caído de David es esto que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis, que nunca ha cesado, que nunca ha parado, que está desde la eternidad y hasta la eternidad. Ellos contemplan la majestad de Dios, y siempre que contemplan la majestad de Dios es diferente. O sea, nosotros no lo podríamos entender dentro de este ámbito terrenal, porque quizás estamos pensando que es algo repetitivo y mecánico, pero no lo es. Siempre ellos, a partir de esa nueva revelación, de esa majestad del Padre, ellos adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, esto es lo que el Padre quiere traer en medio nuestro en este tiempo, y la pregunta es: ¿quiénes quieren sumarse a esto? No es como venir solamente los domingos o los sábados a un culto, sino que es permanentemente en nuestra vida presentarnos delante del Señor con esos cánticos espirituales de los que habla la palabra, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque ese es el culto racional. No elevando o levantando un altar para Él, sino siendo nosotros el altar. No solamente adorándolo en un espacio como en una congregación o en medio de los hermanos, sino en nuestras casas, de día, de noche. Por eso esos altares que el Señor quiere que se levanten en nuestra nación son altares 24/7, es decir, lugares de oración, casas de oración y de adoración, en los cuales la oración y la adoración no para, no cesa. Como es en el cielo, que sea en la tierra. Entonces, esto en cuanto a la primera parte. Este tiempo el Señor ha llamado a la iglesia a entrar en altar,
No hacer un altar, sino ser altar de adoración para el Señor. Y aquí es importante que nosotros entendamos que han habido diferentes tabernáculos. Pensamos en el tabernáculo de Moisés, pensamos en el tabernáculo de Salomón y también en el tabernáculo de David. Pero el tabernáculo de David era diferente al de Moisés y al de Salomón. No tenía nada misterioso. De pronto uno piensa en el tabernáculo de Moisés y uno encuentra muchas cosas que eran como en su momento misteriosas. Además que este tabernáculo de David estaba organizado por familias. Qué importante es que no es un llamado a una persona, sino es un llamado a una casa. Es un llamado a una familia. Y eran familias adoradoras al servicio del Señor. No había que cargar elementos, como sí se tenían que cargar diferentes tipos de elementos en el caso del tabernáculo de Moisés, ni nada que pesara, solamente se necesitaba era estar dispuestos porque la gloria del Señor lo llenaba, la gloria del Señor descendía. ¿En qué consiste? En levantar todo el tiempo el nombre del Señor, cada día y cada hora durante el año, de los 365 días, estar levantando el nombre del Señor. No sé cuántos de nosotros aquí tengamos esa disciplina, no sé cuántos de nosotros lo hagamos, pero pidámosle al Señor que despierte nuestros espíritus para que nos podamos conectar con esto que el Señor está trayendo en este tiempo sobre su iglesia alrededor del mundo. Porque es un llamado a la adoración y es un llamado a la oración que traspasa el tiempo en el que estamos dentro de un servicio. Es mucho más que eso. Ahí veíamos precisamente en Amós 9, del 11 al 12, cuando el Señor dice y habla acerca de restaurar, ¿qué es lo que Él quiere restaurar? Cuando habla de restaurar el tabernáculo caído de David, restaurar la adoración y la presencia de Dios en la tierra, no en un edificio físico, sino se refiere a un estado de adoración y de vivir en su presencia. Y eso es lo que el Padre quiere hacer en este tiempo en medio nuestro. Allí cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas, encontramos cómo el pueblo y David se acercaban con alegría y entusiasmo. Era un lugar donde se celebraba, no solamente había música, también había danza, había alabanza a Dios. Entonces no es solamente una oportunidad para nosotros alabar al Señor con nuestras voces. Lo podemos hacer con nuestras palmas, si hay instrumentos, con instrumentos, podemos danzar para Él. Y necesitamos conectarnos con eso, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas antes de que venga el Señor. Y dentro de esta restauración está esto: levantar el altar caído de David. Y nosotros estamos en esta generación. Y qué bendición que podamos ser como parte de esta generación, de esto que el Padre está trayendo en este tiempo. ¿Qué más podemos decir con respecto a este tabernáculo? Al tabernáculo caído de David, del que habla la palabra en Amós y en Hechos, que era profético, porque a partir de Cristo, ¿quiénes son los tabernáculos? A partir del Señor Jesucristo nosotros nos convertimos en casa de Dios, en tabernáculo, en refugio, en habitación para Él. Así como el Señor Jesucristo lo fue del Padre cuando estuvo aquí en esta tierra, Él fue habitación del Padre todo el tiempo. Nosotros también, como sus hijos y como sus hijas, estamos llamados a ser su habitación, donde su Espíritu mora. Miren lo que dice Efesios 2 del 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular,
en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que cada uno de nosotros somos. Estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que no vamos a un lugar a levantar un altar, sino que nosotros mismos lo somos. Recordemos lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo, es un santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ese tabernáculo caído de David que necesita ser levantado, reedificado, restaurado, no es un lugar, es una atmósfera de adoración permanente para el Señor. Y ya en este tiempo, ya no estamos en la época de David, estamos después de que el Señor Jesucristo vino, dio su vida por nosotros, fue a la tumba, resucitó, ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. Somos esa morada de Él y nosotros estamos llamados a imitar a esa adoración que se lleva a cabo permanentemente en los cielos. Algo interesante como el punto de esto ya no debe ser futurista, es un presente continuo porque hay una iglesia viva y activa en todas las naciones que mantiene la presencia del Padre. No sé cuántos hemos escuchado hablar de estas casas de oración en muchos países y en muchas partes del mundo. Hay casas de oración donde permanentemente se ora y se adora al Señor. Y nuestra casa también puede ser así, nuestro hogar, un lugar donde permanentemente le adoramos, un lugar donde permanentemente le exaltamos, un lugar donde nos reunimos como familia a orar. Y ese es el desafío para todos nosotros hoy, en esta tarde. Necesitamos que la iglesia en este sentido salga de estructuras religiosas y se vuelva un tabernáculo, donde quiera que estemos. No es como la mentalidad de que vamos a ir a la iglesia, sino que como somos iglesia, donde quiera que estamos se manifiesta esa adoración al Señor. Cuando la presencia de Dios es restaurada en el tabernáculo de David, es para que todas las naciones vengan, y eso es muy importante, porque el Señor incluye a todas las razas, a todas las etnias. Él nos incluye a todas las naciones, nos incluye a todos. Y de eso se trata, por eso dice Isaías 43 del 5 al 7, hablando precisamente de que el Señor nos incluye a todos. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. El Señor está interesado que todos vengan, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las latitudes, todos congregados en torno al trono, alabándole y adorándole y exaltándole y reconociéndole. Y el mismo Hechos de los Apóstoles que estábamos leyendo recientemente acerca del levantar el tabernáculo caído de David nos habla también acerca de esto. En Hechos 15 del 17 al 18 dice: para que el resto de los hombres busque al Señor. Y el resto se refiere a todos aquellos que no han escuchado hablar de Él y que es necesario que escuchen y que le conozcan. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Este es un llamado para todos nosotros y la pregunta es cómo nosotros podemos
conectarnos con esto que el Señor está haciendo en este tiempo. Cómo nosotros y nuestras casas y nuestras familias, dice que el Señor lo restaura, y cómo nosotros podemos ser parte de ese tabernáculo que ya no va a estar más caído, de esa atmósfera de adoración y de vivir en su presencia permanente, y cómo no solamente nosotros, sino nuestras casas y nuestras familias. Y por último, la casa de Dios es un centro espiritual para el impacto global de su reino, en una casa de oración. Y aquí es donde entendemos lo que hablaba la palabra en Apocalipsis cuando describía a los ancianos. Hablaba acerca de las arpas y hablaba acerca de las copas. Hablaba de las arpas en Apocalipsis 5, hablaba que todos tenían arpas y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las arpas para adorar al Señor y las copas que representan nuestras oraciones. Entonces, aquí encontramos la descripción, como en el cielo que sea hecho en la tierra. Que nosotros en el Espíritu podamos estar con arpas y con copas, y que nuestras copas estén llenas de incienso, que representan esa oración que es agradable al Padre, al Señor. Miremos lo que dice la palabra en Isaías 56:7 con respecto a su casa. Dice: haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Eso es lo que el Señor hace en este tiempo. No solamente nos llama a la adoración, sino también a la oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Y vuelve nuevamente a decir para todos los pueblos, para todas las etnias, para todas las naciones, para todas las razas, para todas las lenguas, para todos. Cuando pensamos en esto y pensamos que es parte del sueño del Padre y de lo que está en su corazón, entendemos que lo que es figura y sombra, que era precisamente el tabernáculo de Moisés, se convierte en una realidad. Aquí encontramos lo que es figura y sombra, pero en el cielo encontramos la dimensión real. Y es ahí donde cobra sentido un pasaje como Hebreos 8:5, cuando hace referencia al tabernáculo, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Hay un modelo para llevar adelante, hay un modelo para hacer las cosas. A Moisés le fue mostrado ese modelo para ese tabernáculo que era el tabernáculo de Moisés. Y así como hubo una figura y sombra para ese tabernáculo, también lo hay para el tabernáculo de David, que lo estábamos viendo allí en Apocalipsis 4, en el 5 también, en el 11 también lo encontramos, en el 19. Dice Hebreos 9, 23 y 24. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Y allí encontramos nuestra victoria. Ya el Mesías, como dice allí, se presentó delante de Dios por nosotros, no en algo que fuera una representación, sino en el cielo mismo. Por eso el Señor desea que nosotros en este tiempo
nos mantengamos en lo que dice la palabra en Hebreos 13:15 y que esto pueda ser parte de nuestra práctica diaria. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Que podamos continuamente, esta es una palabra muy importante porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos habla de lo continuo. En el Antiguo Testamento continuamente adoraban, continuamente alababan, continuamente reconocían la presencia del Señor. Y aquí también en Hebreos nos habla de ofrecer continuamente al Señor alabanza, ofrecer continuamente al Señor el fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar lo que el Señor le decía a la mujer samaritana. Le decía, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y este es el tiempo de que nosotros, sus hijos, nos levantemos como esos verdaderos adoradores. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque así como Él está restaurando, así como Él está levantando, así como Él está reedificando ese tabernáculo caído, necesitamos que eso cobre vida en nosotros, ese llamado que el Señor está haciendo a la adoración en este tiempo. Señor, hoy te damos gracias por esto que estás haciendo en medio de los pueblos, de las naciones, Señor. Es algo que traspasa fronteras y es este mover de tu espíritu, Señor, de la restauración de la casa de David, del tabernáculo de David, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás reparando grietas, tú estás levantándolos, Señor, nuevamente. Y nosotros hoy nos presentamos como esa casa espiritual, Señor. Queremos que como es en el cielo sea en la tierra, Señor. Queremos que como es en el cielo, en medio de tu trono, de esos 24 ancianos, de esos 4 seres vivientes, nosotros también podamos vivirlo aquí en la tierra, Señor. Esto que estás trayendo nuevamente, Señor, que lo hubo en un tiempo de danza, de música, de alabanza a ti, Señor. Queremos, Señor, ser parte de este mover, Señor. Es un mover espiritual, es restaurar, Señor, tu presencia en medio de las naciones, Señor. Es restaurar, Señor, la adoración a ti, al verdadero Dios en medio de los pueblos, Señor. Y nosotros queremos cooperar, Señor. Nosotros queremos disponernos, Padre. Quizás estamos acostumbrados a una alabanza y a una adoración que dura 1 hora, Señor, que dura 40 minutos, Señor, que se lleva a cabo en una congregación. Y hoy te decimos, Señor, que queremos ir más allá contigo, que queremos, Señor, no solamente nosotros poder estar en este ámbito, sino también nuestras casas, nuestras familias, Señor. Padre, deseamos, Señor, ese tabernáculo de David, que era por familias, Señor, donde estaba tu gloria, Señor, donde había una fiesta continua a ti, Señor. Eso queremos que sean nuestras casas, Señor, una fiesta continua a ti, Señor, un reconocerte continuamente, un ofrecer sacrificios espirituales a ti continuamente, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser parte de ellos, Señor. En este tiempo de la restauración de todas las cosas, queremos ser parte, Señor. Hoy te pedimos que enciendas nuestros espíritus, Señor.
Enciende nuestros espíritus, Señor. Despiértanos, Señor, para poder, Señor, en este tiempo sumarnos a este mover de adoración, de oración, Señor, a través de tantas casas que estás levantando, Señor, de permanentemente invocar tu nombre, de permanentemente alabarte, de permanentemente adorarte, Señor, exaltarte. Hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, ayúdanos porque queremos crecer en esa adoración a ti. Ayúdanos, Señor, porque queremos ir avanzando en esa adoración a ti, Señor. Quizás otros van más adelante, quizás otros han alcanzado, Señor, niveles altos en esta área de la adoración, Señor. Y queremos, Señor, empezar contigo ese caminar, Señor, con nuestras casas, con nuestras familias. Sé tú dándonos ideas, Señor, de cómo lo podemos hacer. Que sea tu Espíritu, Señor, mostrándonos cómo hacerlo, Señor. Hoy proclamamos ese despertar en medio nuestro, Señor. Hoy queremos decirte, somos un altar para ti, Señor. Somos un altar vivo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia de quiénes somos, Señor. No somos sencillamente personas que vamos a una congregación, somos hijos e hijas tuyos, y donde quiera que vamos llevamos tu presencia, porque somos morada de Dios en el Espíritu, Señor. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, Señor. Y hoy, al declarar estas palabras, te pedimos, Señor, que venga entendimiento a nuestras vidas, que venga revelación, Señor, que podamos llevarlo a la práctica, Señor. Esto es lo que está pasando en este momento frente a tu trono. Hay 24 ancianos, Señor, que se postran y te adoran, no mecánicamente, Señor, no rutinariamente, Señor. Te alaban, Señor, y no te dicen las cosas que te dicen, Señor, porque ya se las saben de memoria, Señor. Padre, queremos ese nivel de adoración, Señor. Queremos contemplarte, contemplar tu majestad, ver facetas diferentes tuyas y adorarte por esto, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos salir de todo estancamiento, de toda rutina, Señor, espiritual, de toda religiosidad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes aún de estructuras que pueden no ser agradables a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en libertad, Señor, contigo, Señor, y a poder ir a nuevos niveles en ti, Señor. Hoy te pedimos, llévanos, Señor, llévanos más alto, llévanos a alturas contigo, Señor. Danos esos pies como de siervas, Señor, y que podamos estar firmes sobre esas alturas en ti, Señor. Hoy oramos por una visitación de tu Espíritu a nuestras vidas. Hoy oramos una visitación de tu Espíritu a nuestras casas, a nuestras familias. Que allí donde todo está como seco, como muerto, Señor, tú traigas vida, Señor. Tú traigas esos ríos de agua de vida, Señor. Tú traigas esa manifestación tuya, Señor. Hoy recordamos que buscas esos adoradores en espíritu y en verdad, y queremos serlos, Señor. Queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Quizás hayamos escuchado muchas veces ese pasaje y no sabemos, Señor, cómo serlo. Y hoy te pedimos, ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, queremos más, Señor. Tenemos sed de ti, Señor, y donde nos has puesto, en la familia, en el barrio donde estamos, Señor, queremos manifestar esa vida tuya, Señor. Queremos manifestar tu nombre, Señor. Queremos invocarlo, no por religiosidad, Señor, sino por parte de una vivencia contigo, Señor, de una realidad contigo, Padre. Te damos gracias, Señor. Aún oramos por la congregación, oramos por los hermanos, Señor, por un mover nuevo en el ámbito de la adoración, de la alabanza, Señor. Oramos, Señor, que sean como ríos de agua, Señor,
ríos de aguas que fluyan, Señor, para ti, Señor, de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús queremos sumarnos, queremos unirnos a este llamado que tú le haces a Colombia, Señor, de adorarte, Señor, de reconocerte, Señor. Queremos sumarnos, Señor, a muchos hijos e hijas tuyos, Señor, en esta nación para hacerlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies.
Señor, hoy honramos tu nombre, Dios. Te damos la bienvenida a este lugar, Señor, con nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, Señor, para exaltar al que vive para siempre, Señor. Tu palabra dice que solo tú eres digno de recibir gloria, alabanza, adoración. Solo tú eres digno y eso es lo que hoy nosotros vamos a hacer, darle alabanza al que es digno. Y tómese un minuto en su lugar mientras suena el piano para agradecer a Dios y levantar su nombre.